Rogamos a los y las asistentes ocupar sus asientos. Damos la bienvenida a los miembros del Presidium que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera Cumbre Académica y del Conocimiento CELAC, Unión Europea, que reúne a los representantes de gobiernos, instituciones de educación superior, centros de investigación y sociedad civil de ambas regiones, con el objetivo común de seguir construyendo un espacio birregional de cooperación en educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Este acto inaugural marca el comienzo de 2 días de diálogo y trabajo colaborativo en torno a una agenda común que contribuya al desarrollo sostenible, la transformación educativa y la integración birregional. Damos la bienvenida a las autoridades que nos distinguen en el Presidium. Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y del Caribe. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior. María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Excelentísimo señor Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior de Colombia. Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Félix García Lausín, secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano. Excelentísimo señor Francisco André, embajador de la Unión Europea en México. Invitamos al doctor Félix García Lausín, secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano, cuya labor ha sido clave en la articulación de iniciativas conjuntas orientadas a construir un espacio compartido de educación superior, ciencia y tecnología. Adelante, por favor. Muy buenos días, autoridades, señoras, señores, amigos, amigas, colegas. Permítame comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de México y a sus secretarías de Relaciones Exteriores, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Educación Pública, así como también muy especialmente a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, por la generosa hospitalidad y su compromiso ejemplar con esta tercera Cumbre Académica y del Conocimiento. Quiero también agradecer a la presidencia pro tempore de la CELAC, representada aquí por el viceministro de Educación Superior de Colombia, el doctor Ricardo Moreno, por acompañarnos con un respaldo fuerte a la organización de esta tercera Cumbre Académica y del Conocimiento y, por supuesto, a las instituciones europeas representadas aquí por el embajador en México. Este respaldo decidido ha sido clave, desde luego, para poder hacer posible este espacio de encuentro y cooperación que, como bien ha indicado en su propio nombre, es y se produce en su tercera ocasión. Y nos reunimos hoy en Ciudad de México con la convicción de que la construcción de un espacio común del conocimiento entre América Latina, el Caribe y Europa no es solo una aspiración compartida, sino que ciertamente es una necesidad histórica que se ha convertido ya en algo y una necesidad urgente. En un mundo sacudido por múltiples crisis de todo tipo,
sin duda las universidades están llamadas, y la ciencia en general, están llamadas a desempeñar un papel estratégico como garantes del pensamiento crítico, como generadoras de ciencia e innovación y como aliadas indispensables para la transformación que se necesita. Esta tercera cumbre se inscribe en la continuidad de los compromisos adoptados, en primer lugar en San Salvador en 2017, con la primera edición de la Cumbre Académica y del Conocimiento CELAC-Unión Europea, más recientemente en Santiago de Compostela en 2023, ocasión en la que se produjo también una reunión convocada por el Gobierno de España con el apoyo de la presidencia pro tempore del Consejo de la Unión Europea, sueca en aquel momento, una reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior. Y en este proceso se ha acordado avanzar en una agenda común que vamos a revisar en esta tercera edición, una agenda común para el desarrollo de un espacio CELAC-Unión Europea del conocimiento basado en los principios de cooperación, equidad, sostenibilidad e inclusión. Hoy damos un paso más y bien importante en esa dirección. Lo hacemos convencidos, como señalaba, de que la ciencia, la educación superior y la innovación no deben ocupar un lugar marginal en la relación birregional. Muy al contrario, deben situarse en el centro mismo del diálogo político y estratégico entre nuestras regiones. Y por eso, repito, celebramos que la próxima cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, CELAC-Unión Europea, prevista en Santa Marta en el mes de noviembre de este año, pueda considerar entre los elementos a incorporar en los debates de las jefas de Estado, jefas y jefes de Estado y de Gobierno este ámbito de la cooperación en educación superior, en ciencia, tecnología e innovación que consideramos tan relevante. Y esta cumbre académica y del conocimiento es una expresión, sin duda, también de un esfuerzo colectivo. Quisiera aquí destacar que es una iniciativa que se produce por iniciativa y por voluntad de las propias instituciones de educación superior y científicas, y que aquí están representadas las principales redes universitarias, centros de investigación, organismos internacionales, gobiernos, como es bien evidente con este presidium, y también entre las autoridades que están acompañándonos en este momento en la sala, y que es hora, sin duda, de coordinar estos esfuerzos entre estos diferentes ámbitos y consolidar alianzas duraderas. Es hora de fomentar la movilidad, el reconocimiento mutuo de títulos, de impulsar proyectos comunes en inteligencia artificial, por señalar alguno de los ámbitos que sin duda es prioritario en este momento de nuestra historia, por supuesto en sostenibilidad, en salud, cultura, en el ámbito de las humanidades, en la transición digital, tantos y tantos retos que tenemos por delante, ¿no? Pero sobre todo, y este es un mensaje que quisiera también subrayar, es hora de que a partir de la participación directa de las instituciones universitarias, de instituciones de educación superior y científicas, escuchemos más a nuestras juventudes. Es la hora de crear condiciones para que participen de una manera más eficaz y efectiva en todos estos procesos, y a ello también les quería convocar, ¿no? Desde el Consejo Universitario Iberoamericano y desde el Consejo Universitario CELAC-Unión Europea, instituciones ambas que represento en este momento en mi intervención, pues no podemos más que de nuevo reiterar nuestro agradecimiento por todo el apoyo recibido en la organización de esta tercera Cumbre Académica y del Conocimiento CELAC-Unión Europea. Nuestro firme compromiso en acompañar este proceso junto con todas las instituciones necesarias para hacer realidad esa cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en los ámbitos del conocimiento, que, como señalaba, considero que se necesita y muy urgentemente, y nuestro deseo de, en el acompañamiento de ese proceso, poder lograr que este tema esté en el centro de la agenda de nuestra cooperación birregional entre la Unión Europea y la CELAC. Nada más, muchísimas gracias. Escucharemos ahora al doctor Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior de Colombia, quien participa en su calidad de representante de la presidencia pro tempore de la CELAC, reflejo del compromiso regional con el fortalecimiento de los lazos académicos y científicos entre América Latina, el Caribe y Europa. Adelante, por favor.
Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias. Aquí a nuestros colegas, particularmente, quiero expresarle un saludo fraterno, solidario y de mucho afecto al Gobierno de México, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y a todo su equipo de trabajo por hacer posible este espacio, que es la representación más clara de lo que nos convoca el día de hoy, que es un ejercicio de articulación, de solidaridad, de diálogo y de construcción conjunta, así como a nuestro querido compañero Félix, quien ha hecho posible también con un gran esfuerzo adelantar este trabajo. Por supuesto que aquí a nuestras compañeras subsecretarias, vicecanciller, al vice, mi homólogo mexicano y a todo el equipo que se encuentra el día de hoy, a las asociaciones y particularmente a las comunidades académicas invitados del día de hoy, representantes de las redes universitarias de los diferentes países, a nuestros amigos que han cruzado el océano para acompañarnos el día de hoy desde diferentes lugares de Europa. Un saludo con todo el afecto también. Para nuestro gobierno, para el gobierno del presidente Gustavo Petro, hoy en calidad de presidente pro tempore de la CELAC, esta tercera cumbre académica de conocimiento CELAC Unión Europea, que tiene una denominación: consolidar un espacio común de educación superior, ciencia y tecnología e innovación, tiene una enorme relevancia. Es por supuesto que el espacio más importante, es un hito estratégico para la arquitectura de la cooperación birregional de esta agenda que se ha venido construyendo, como lo señalaba Félix. Es un espacio de diálogo académico, científico, pero esencialmente es un espacio que nos va a permitir construir unos insumos estratégicos, unos insumos que son sustantivos, que son legítimos y que van a permitir consolidar esta agenda de la CELAC Unión Europea en educación superior. Cuando hablamos de una cumbre académica, quisiéramos darle el acento de conocimientos, y esta es una insistencia que hemos hecho durante ya varios meses de estas conversaciones, por darle ese sentido plural. Lo que nos convoca el día de hoy también es la manifestación de una pluralidad, de una riqueza, que, como lo decía el presidente en el acto de adopción de esta presidencia pro tempore, es tal vez el principal elemento que nos une en la diversidad que tenemos. Nuestro país llega con un mandato claro, que es consolidar la educación superior como un derecho humano fundamental y un bien público. Hemos venido construyendo un modelo nacional que avanza en la democratización del acceso a la educación superior con calidad, que permite la garantía de la permanencia con bienestar y que permite la internacionalización con una justicia cognitiva. Pero también queremos que desde este espacio podamos proyectar regionalmente estos avances, que podamos actuar de manera solidaria. También lo decía nuestro presidente en este evento en Tegucigalpa: estamos para ayudarnos. En los momentos de crisis es cuando los humanos más necesitamos darnos las manos, cuando más tenemos que trabajar de manera conjunta, y por eso tenemos que actuar de manera solidaria con quienes hoy más lo necesitan, con nuestros hermanos y hermanas, por ejemplo, de Haití, de Cuba, de muchas regiones del continente que hoy todavía necesitan esa ayuda, pero también solidarizarnos como humanidad frente a aquellas sociedades que hoy le están pasando muy mal debido a las crisis bélicas, debido a las guerras, debido a las hambrunas, y tal vez es desde el conocimiento que más directamente podemos transformar estas realidades. La cumbre entonces nos va a permitir reposicionar la educación superior como un pilar de la integración birregional, para intercambiar estos conocimientos y para construir colectivamente una nueva narrativa
alternativa, en la que la ciencia, la tecnología, las culturas, la educación actúan como esos catalizadores de otro de los ejes estratégicos, que es la construcción de paz y de la dignidad humana. La participación de las redes académicas, de las diferentes organizaciones estudiantiles, profesorales, de los diferentes equipos de trabajo del sistema de educación, de los sistemas de educación superior, nos permiten tener y contar con la garantía de esa pluralidad de voces que confluyen en una expresión de un multilateralismo que queremos construir. Estamos llamados hoy a la acción. Ya tenemos una agenda muy importante que se ha venido construyendo en los dos últimos espacios, las dos últimas cumbres, pero queremos que esta tenga un acento especial, pasar a la acción, que también los recursos, los diálogos y los acuerdos entre instituciones, entre organizaciones, entre gobiernos, se puedan ver reflejados en acciones concretas. La cumbre, más que nunca, nos permite tener un sentido donde la ciencia y la cultura nos generan también un fortalecimiento de la soberanía, de la inclusión, de esta vida digna, por supuesto de la defensa de la democracia, y que nos permita trabajar en un escenario de reciprocidad para la diversidad epistémica, destacar la riqueza que tienen nuestros pueblos y ponerla en diálogo con la riqueza también milenaria de los pueblos de Europa. Creemos que este es un muy buen momento para construir, por ejemplo, una inteligencia artificial que nos permita resaltar nuestra inteligencia natural, la inteligencia de nuestros pueblos. En ese sentido, pues el conocimiento, como lo hemos dicho, es un bien común que nos va a permitir articular estas voluntades con unas necesidades sociales que contribuyen a enfrentar los retos que compartimos también en términos ambientales, ecológicos, tecnológicos, de salubridad. Y la CELAC y la Unión Europea tienen la responsabilidad histórica de consolidar hoy, más que nunca, esta alianza estratégica, nuestra activa, centrada en la producción colaborativa de soluciones para fortalecer las capacidades institucionales y sociales y crear las redes de trabajo para los cambios de nuestros modelos de desarrollo y sobre todo para crear este nuevo modelo de educación que necesitamos. En este escenario, queremos invitarles a todas las personas que están presentes, las que también se van a conectar a esta cumbre, para que dispongamos de la mejor voluntad ese ejercicio de cooperación, que la cooperación deje de estar consignada en documentos y empiece cada vez más a fortalecerse a través de acciones y voluntades de cambio. Muchísimas gracias a todos y todas y gracias a nombre de Colombia. Agradecemos las palabras del doctor Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior de Colombia. Acto seguido, se presentan dos videos preparados por los representantes parlamentarios de la Asamblea Eurolat. Corre video.
Damos paso ahora al mensaje del señor Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, quien representa en este acto la visión y el compromiso del bloque europeo con la cooperación bioregional. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos, estimados miembros del Presidium, secretaria Rosaura Gutiérrez, secretaria de Ciencia de México, con su permiso, saludar también a Ricardo Patiño, viceministro de Educación del Gobierno de Colombia, y a los subsecretarios Ricardo Villanueva, subsecretaria Raquel Cerur y Teresa Mercado, y también, claro, a Luis Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUYES, y a Félix Lausín, del secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano. Deciros que es un verdadero honor poder participar en la inauguración de esta tercera cumbre académica y del conocimiento CELAC-UE, un espacio que simboliza el compromiso birregional con la construcción de un futuro compartido basado en el conocimiento, la innovación y la cooperación. Permítame agradecer y felicitar a los organizadores, desde luego la ANUYES y a la CEGIP, por hacer posible este encuentro. Y agradecer, claro, a México por su papel fundamental de puente entre América Latina, el Caribe y Europa, y por su contributo a la riqueza, a la diversidad cultural, pero también a la conexión global que caracterizan a nuestras regiones. La cumbre que hoy nos reúne tiene un propósito que es tanto ambicioso como necesario: consolidar un espacio común euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, pilares fundamentales para enfrentar lo que son los desafíos globales, como son la transformación digital, el cambio climático, pero también, y como ya fue mencionado esta mañana, la lucha contra la desigualdad y la promoción del desarrollo sostenible. Por décadas, México, la Unión Europea, hemos creído y trabajado por el conocimiento como motor de transformación. Lo hemos hecho internamente, invirtiendo en educación, investigación e innovación como ejes del crecimiento. Pero también lo hemos hecho como actores globales, convencidos de que la cooperación académica y científica es una herramienta poderosa para fortalecer las democracias, fomentar el entendimiento mutuo y construir sociedades más equitativas y libres. América Latina, el Caribe y la Unión Europea somos socios naturales de esta visión. Nos une la historia, valores, lazos culturales y sobre todo una firme vocación por el multilateralismo. Y hoy, más que nunca, necesitamos de reforzar esa alianza estratégica, y qué mejor forma de hacerlo que desde las instituciones de educación superior. Programas como el Erasmus Plus o las distintas iniciativas de cooperación birregional en ciencia e innovación han demostrado el enorme potencial de nuestras universidades, pero también de nuestros investigadores y estudiantes cuando trabajan juntos. En los últimos años hemos visto proyectos conjuntos en energías limpias, inteligencia artificial, salud pública, economía circular, entre muchos otros. Y estos avances no solo generan soluciones locales, son también contribuciones globales desde una perspectiva que es profundamente humanista. Esta tercera cumbre llega a un momento clave, es parte del camino hacia la próxima cumbre de jefas y jefes de Estado, CELAC-UE, en noviembre. Este espacio académico y científico, que ahora empieza hoy, nos permite sentar las bases concretas para la acción política, alineando objetivos y articulando estrategias que impacten positivamente en nuestras sociedades. Por nuestra parte, desde la Unión Europea, seguiremos trabajando e impulsando con toda la región y con México iniciativas que fortalezcan la integración educativa, el reconocimiento mutuo de títulos, la movilidad académica, pero también la ciencia abierta, la investigación colaborativa y la innovación social. Les deseo a todos una cumbre muy fructífera. Muchas gracias. Enseguida escucharemos al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, a dirigir unas palabras de bienvenida en representación del sector académico mexicano. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Finalmente, y con gran entusiasmo, llegamos al inicio esta mañana de los trabajos de esta tercera cumbre académica y del conocimiento CELAC Unión Europea. Me da un gusto enorme
que podamos encontrarnos hoy aquí en la Ciudad de México, la ciudad capital de nuestra República Mexicana. Antes que nada, permítanme saludar y agradecer la presencia de quienes representan al Gobierno de la República y, por tanto, a la titular del Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, académica y científica, preocupada por el avance y consolidación de una agenda de educación sólida para el país y para nuestra región. Para fortuna de las y los mexicanos, presidenta de todas y todos nosotros. En primer lugar, saludo entonces a nuestra secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien lidera el progreso del conocimiento en nuestro país. Muchísimas gracias, querida Rosaura, por estar aquí esta mañana. Enseguida quiero saludar y además agradecer también la anfitrionía de la Cancillería del doctor Juan Ramón de la Fuente, que hoy está representado, muy bien representado, por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la embajadora María Teresa Mercado Pérez, y también, y a quien agradezco muy especialmente todo el apoyo que nos ha dado para la realización de esta cumbre, a la embajadora Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe. Gracias por tenernos en estas instalaciones tan hermosas, tan significativas y tan dignas de nuestro país. Saludo igualmente la representación de nuestro secretario de Educación en este evento, el maestro Mario Delgado, que hoy recae en el subsecretario de Educación Superior, nuestro amigo ex rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Por favor, hazle llegar un saludo a Mario Delgado y darle nuestro agradecimiento también por su apoyo. Estimado viceministro de Educación Superior del Gobierno de Colombia, doctor Ricardo Moreno, me da muchísimo gusto que nos reencontremos acá en México. Gracias de verdad por el esfuerzo de venir. Sé que fue una decisión ahí que tomaste rápidamente, pero de verdad el respaldo que nos da la presidencia pro tempore de la próxima reunión de la CELAC en Colombia nos genera un respaldo fundamental para esta reunión. Igualmente agradezco a Félix García Lausín por estos días intensos de trabajo que hemos compartido. Gracias, querido Félix, porque a través tuyo también tenemos el apoyo de la CEGIP. Sabes muy bien que te apreciamos mucho en México y que te agradecemos los esfuerzos que todos estos años has hecho para que estas reuniones puedan ir adelante. Al excelentísimo embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, muchísimas gracias por estar acá, y junto con él también agradezco a las y los representantes del cuerpo diplomático que se encuentran esta mañana acompañándonos. A todas y todos los presentes, muchísimas gracias por estar hoy aquí, amigas, amigos de muchos años, rectoras, rectores, titulares de las instituciones de educación superior de México y de otros países. Muchísimas gracias al señor ministro de Educación de Cuba, que también ha hecho un esfuerzo muy importante por estar con nosotros. Bienvenido, Walter. Este encuentro es parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer los vínculos birregionales entre América Latina y el Caribe con Europa. En el campo estratégico de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos reunimos con el fin de consolidar y fortalecer un espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación birregional que constituya una plataforma común para enfrentar los grandes desafíos que nos impone, como se ha dicho acá, un contexto global que tiene visos de un gran cambio civilizatorio y con la posibilidad de hacerlo desde una visión solidaria, plural e incluyente. Ese contexto global profundamente marcado por la polarización geopolítica, la desinformación, la fragmentación social y el auge de discursos de odio, exige que la educación superior se reafirme como un derecho humano fundamental, como un bien público y como herramienta de paz. Sin duda, la educación superior es el terreno propicio
en el que el pensamiento crítico puede y debe constituir propuestas transformadoras que guíen el desarrollo hacia el bienestar de nuestros pueblos con enfoques sostenibles, multidisciplinarios e incluyentes. Hace un par de años ya, reunidos en la hermosa ciudad de Santiago de Compostela, convenimos en ello, en que las universidades son instituciones clave para construir sociedades justas, sostenibles e integradoras, y en que por ello deben estar al centro de los esfuerzos de nuestros estados como proyectos estratégicos destinados a garantizar el bienestar colectivo, la democracia y los derechos humanos. Hoy, un bienio mediante, estamos llamados a dar continuidad a lo avanzado en ese y en otros encuentros que muchos hemos tenido con anterioridad, pero además a trazar nuevas rutas y a plantar cara a nuevos desafíos. Reforzar nuestras alianzas académicas, científicas y tecnológicas y definir nuevas líneas de trabajo conjunto que respondan a esos retos debe constituir el horizonte de esta reunión. La tercera cumbre académica y del conocimiento se inscribe en una mirada que reconoce la historia de nuestros pueblos, que se planta en ella para desde ahí mirar hacia el futuro. Por ello, es fundamental afianzar la certeza de que entender a la educación superior como un derecho humano y como un bien público implica recuperar y consolidar la rectoría del Estado en los procesos que hacen parte de ella y desde ahí resignificar o reorientar en clave republicana sus sentidos, hacer de conceptos tales como el de solidaridad, situacionalidad, interculturalidad, inclusión, equidad y respeto a la dignidad humana, prácticas que se transformen en herramientas que al tiempo que materializan el ideal de no dejar a nadie atrás ni tampoco afuera de la educación superior, plasmado en las reuniones mundiales y regionales de la UNESCO, marquen también un límite franco a los impulsos regresivos que abren bajo la etiqueta de progreso tecnológico o de libertades negativas, ventanas a la mercantilización de la educación superior. Como lo ha señalado la Presidenta de México, y me parece que en ello coincidimos todas y todos quienes estamos aquí reunidos, la educación toda, desde la básica hasta el posgrado, es un derecho, no una mercancía. Por eso, entre los objetivos de esta cumbre, subrayo 4. Revisar críticamente qué avances hemos logrado desde la Declaración de Santiago de Compostela y en función de lo planteado en las reuniones ministeriales que en el ámbito birregional han tenido lugar, es decir, preguntarnos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Establecer nuevas prioridades en torno a los 3 grandes ejes que nos convocan estos días: educación superior, ciencia, tecnología e innovación y principalísimamente cultura de paz. Preparar un nuevo plan de acción 2025-2027 que será presentado en la próxima cumbre de jefas y jefes de Estado de la CELAC y la Unión Europea y proponernos que sea efectivamente tomado en cuenta. Fortalecer al Consejo Universitario CELAC Unión Europea como espacio permanente de diálogo, consulta y cooperación birregional. Sin duda, existen desigualdades e inequidades importantes entre y dentro de nuestras instituciones, de las que tenemos que hacernos cargo. Hacia afuera, proponemos que con perspectiva de gobernanza solidaria, este espacio sirva también para construir rampas, buscar igualar capacidades, transferir experiencias y avanzar hacia un crecimiento institucional equilibrado que fortalezca nuestra identidad birregional de cara a los debates y embates que tales desigualdades suscitan entre nosotros, pero también y quizá de manera muy especial frente al norte global. Hacia adentro es imprescindible erradicar las violencias que victimizan a las diversidades sexogenéricas, económicas, sociales, culturales y también, como se ha dicho aquí, al medio ambiente.
Ello implica tareas que solo serán posibles si hay un compromiso serio entre el Estado y sus universidades, que esperamos sea recogido en la Declaración de la Ciudad de México, que representará la cima de nuestra tercera cumbre. Por ello es que este diálogo no es solamente un diálogo académico o técnico, es fundamentalmente un diálogo político con profunda dimensión humana. Ese es el compromiso que las universidades, las instituciones de educación superior tienen con nuestros pueblos. Todo su conocimiento, toda su energía debe estar dedicada a las comunidades a las que sirven. Ese es su sentido y ese debe ser el camino para hacer de ellas, como bien decía el embajador de la Unión Europea, el motor principal de la transformación social que nuestros países demandan. Termino afirmando que para nuestra NUYES ser parte de este encuentro tiene ese valor y tiene esa razón de ser. Nos emociona muchísimo ver aquí reunidos a colegas, aliados y aliadas de tantos países que comparten la vocación de construir un futuro más justo, más próspero y más humano para nuestra región. Hoy y mañana serán días de intenso trabajo, discusión y deliberación que estoy seguro rendirán importantes frutos. Gracias de nuevo a nuestras autoridades por su interés y a todas y todos ustedes por su participación y por el entusiasmo que imprimirán en las mesas que siguen a este panel inaugural. Enhorabuena y que toda esta labor que nos espera nos acerque efectivamente al cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto. Muchísimas gracias, muy buenos días. Invitamos ahora al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, a dirigir un mensaje y cuya participación subraya el compromiso de la Secretaría de Educación Pública con el diálogo birregional. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Y bueno, pues hace 1166 años se creó la universidad más longeva que tenemos todavía, según la UNESCO, Al-Qarawiyyin en Marruecos, en el año 859. Hace 937 años nace la primera universidad que conocemos hoy como en el mundo moderno, el mundo occidental, Bolonia, en el año de 1088. Y bueno, pues 1166 años después de que creamos una institución que se dedicara a administrar y transmitir el conocimiento, me encantaría que esta cumbre se realizara en mejores condiciones que las que el mundo está viviendo, pero pues no, lamentablemente les doy la bienvenida a nombre de Mario Delgado, de la Secretaría de Educación Pública de México, en un mundo con diversas crisis de carácter global, la amenaza del cambio climático, la erosión democrática, la intensificación de los conflictos internacionales, el ensanchamiento de las desigualdades sociales y una disrupción tecnológica acelerada, o diría yo, no, aceleradísima, que está trastocando todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo el mundo del trabajo y, sin duda, está modificando el mundo de la educación y el mundo del conocimiento, y no sé si las universidades estemos siendo tan conscientes de esta velocidad del cambio. En un contexto de policrisis como el que vivimos, actualmente se requiere, sin duda, replantearnos el rol del conocimiento y la ciencia para afrontar estos desafíos, y que son solo algunos de los que acabo de mencionar. Y esto es indispensable, y a veces es más difícil que deconstruir el concepto de una ciencia encerrada en torres de marfil, ajena a las grandes problemáticas humanas. La velocidad a la que nuestra sociedad se transforma necesita de conocimientos técnicos e innovación científica. Sin embargo, es importante que esa innovación tenga un rostro humanista, que el desarrollo sepa dialogar con la reflexión ética y procurar el compromiso social y ciudadano. Yo no sé si los enciclopedistas o los positivistas, Augusto Comte, hace un par de siglos,
que aspiraba a que la ciencia fuera la solución o la medicina de todos los problemas sociales, sirviera. Y yo creo que un par de siglos después podemos decir que todavía no lo hemos logrado. Pues vivimos, y eso lo hablaremos mañana en un foro, en un lugar donde nuestros investigadores pagan por publicar y las universidades pagamos por acceder a las bases de datos donde ellos publican. Esa es la realidad en la que se hace la ciencia y en la que se accede a los datos científicos. Bueno, yo creo que sin duda este espacio ojalá y nos lleve a platicar sobre la construcción de un espacio común euro-latinoamericano y caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, y que efectivamente estos foros nos lleven a acciones concretas que nos permitan cerrar relaciones y cerrar brechas entre eso. En México estamos haciendo un esfuerzo. Desde 1976 la UNESCO propuso la clasificación internacional normalizada de la educación, esto es tener criterios comunes para poder tener qué es un crédito, y hemos llegado a acuerdos en este país que 16 horas son un crédito, 16 horas de estudio, pero nos falta llevar a que esos créditos tengan una distinción de profundidad del conocimiento, y desde hace mucho tiempo la UNESCO nos propuso, desde el 76, en el 97 se hizo una gran reforma y en el 2011 se tiene ese clasificador actual, y poco se ha hecho para avanzar que la realidad eso funcione. Hoy en ocasiones todavía es más fácil revalidar créditos que un estudiante mexicano toma en el extranjero a los que toma en otra universidad mexicana. Eso tiene que cambiar y estamos muy comprometidos desde el año pasado. Se crearon los lineamientos para generar un marco mexicano de cualificaciones alineado a lo que se conoce como el CINE, este clasificador internacional. Y bueno, yo creo que estar el día de hoy la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños reunidos con Europa, pues espero que este diálogo sirva para seguir el ejemplo que Europa desde 1999, en lo conocido como el proceso de Bolonia, realizaron de manera muy eficiente, y se creó, sí, un espacio europeo de educación superior, un sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos que permitió a muchos países poder tener una movilidad estudiantil y académica y de compartir el conocimiento con muchísima flexibilidad. Ponerse de acuerdo, crear un espacio común es lo primero que tenemos que hacer. En México lo estamos intentando por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para que todas las universidades mexicanas tengamos un espacio común, pero si estamos alineados a este clasificador, espero que muy pronto todos los países hagamos lo mismo en Latinoamérica para tener un espacio latinoamericano en donde el conocimiento, la ciencia, los estudiantes y los profesores podamos movernos con facilidad para crear un territorio más igualitario. Bienvenidos a México. Hubiera esperado que fueran otras condiciones, pero esta es nuestra realidad mundial, y desde el conocimiento y la educación superior tenemos mucho por hacer para, digamos, ya salvar la humanidad. No quiero sonar trágico, pero nos estamos suicidando, y espero que la ciencia y la educación sirvan de algo para salvar este planeta. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, cuya participación subraya el papel transformador del conocimiento en la construcción de una región más justa, solidaria y sostenible. Adelante. Buenos días a todos y todas. Gracias por la anfitrionía, las subsecretarias Raquel y Teresa, y a todos los compañeros del Presidium. Muchísimas gracias a todos los presentes. Con muchos hemos trabajado en muchos ámbitos. Me da gusto volverlos a ver en este contexto. Estaba recordando que una de las primeras redes que se hicieron en México, con la idea que se está señalando ahora de ese espacio común de educación superior, de tecnología, la hizo el rector en ese momento, Juan Ramón de la Fuente, ahora secretario de esta secretaría, y la idea era exactamente la que estamos diciendo, en la que tenemos que seguir avanzando, ya lo explicaba muy bien Ricardo, con esa posibilidad de reconocimiento de estudios entre todos los países. Siempre ha sido una burocracia tremenda
tener algún curso en una universidad y querer que otra lo revalide. Y eso ha sido absurdo y ha limitado muchísimo la posibilidad de intercambio, aunque tenemos algunos, por ejemplo, direcciones de tesis conjuntas, intercambios académicos. Los académicos intercambian ellos sin necesidad del apoyo de las instituciones. Hay muchas relaciones individuales entre los científicos, las científicas del mundo. Y con profesores y profesoras también. Pero tenemos que facilitarlo y además reconocerlo y apoyarlo. Yo creo que eso sería uno de los objetivos de esta reunión, que ya lo explicaba, yo creo que muy bien Ricardo, el subsecretario de Educación, de Educación Superior de México. Desde la CECITI, como le llamamos a esta secretaría con un nombre tan largo, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, valoramos profundamente la promoción del diálogo y el intercambio de experiencias y opiniones diversas entre quienes tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar la educación superior y el avance de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación en cada uno de nuestros países. La colaboración birregional en materia educativa y científica facilita determinar preocupaciones comunes y establecer alianzas estratégicas que faciliten afrontar de manera conjunta los grandes desafíos de nuestro presente. En efecto, entendemos que al tener ciencia entendamos que al tener la ciencia una aspiración y un carácter universal, esto es muy importante, su desarrollo ha dependido a través de la historia de su capacidad de establecer vínculos a nivel global. El quehacer científico de tal manera no puede germinar en los márgenes estrechos del espacio nacional ni tampoco obedecer a los intereses que rigen las dinámicas de poder en la arena internacional. La promoción correcta de la ciencia debe considerar en todo momento esos tres aspectos claves de su desarrollo: su pluralidad, su autonomía y su carácter global, de tal manera que garantice el intercambio de perspectivas, la comparación incesante de resultados y, de manera imperativa en nuestros días, el escrutinio riguroso del impacto de sus aplicaciones tecnológicas sobre el medio ambiente y la vida humana. No sorprende en este último sentido que la colaboración como valor ocupe una situación central desde hace ya tiempo en el imaginario de la planeación de la educación superior y de la investigación científica. En el caso concreto de México, se ha conferido un interés prioritario a temas de cooperación interinstitucional, homologación, vinculación internacional y, por supuesto, de diplomacia científica como condiciones irrenunciables para el fortalecimiento de la ciencia y la educación en México. En este contexto, el establecimiento de un espacio común de educación superior y de investigación de ciencia, humanidades, tecnología e innovación, ECOES, que les comentaba, se impuso como un proyecto de primera importancia para llevar a cabo la promoción científica y educativa de nuestro país. Como respuesta a este mismo orden de preocupaciones, se creó en 2019 de manera destacada la red ECOS en la Ciudad de México, cuando la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era jefa de gobierno. Ahí hicimos esta red que tiene como objetivo articular con eficacia dos aspectos esenciales para el manejo fructífero del capital científico de la nación. Por un lado, la promoción de la cooperación interinstitucional con el fin de responder desde un enfoque multidisciplinario a los problemas de interés estratégico para la capital del país en ese momento. Por otro lado, el de establecer las condiciones y marcos institucionales que faciliten la implementación y traducción en políticas públicas y sistemas de asesoramiento especializado. Este modelo inédito en México presupone el fomento coordinado de la educación superior y de la investigación científica, al tiempo que promueve una visión socialmente responsable del conocimiento, que busca su aplicación directa en el sentido del bienestar y la justicia social. Con la creación de la CECITI, la actual secretaría que transforma al antiguo CONACYT en una Secretaría de Estado, este esquema de gobernanza científica y educativa se extiende con la instrumentación de la red ECOS, que es ahora nacional y que se extiende a todo el territorio mexicano, confiriendo mayores posibilidades de crecimiento y cohesión de nuestro espacio común de educación superior.
Tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, la experiencia que encarna la red ECOS ha podido considerarse exitosa. En sus fundamentos mismos, este proyecto sitúa la educación como el fundamento mismo del quehacer científico. Su misión primaria, ahora desde el ACCITI, consiste en robustecer la educación superior de nuestro país con un sólido sistema nacional de investigadores y académicos. También contamos con un sistema nacional de posgrado que reconoce a más de 3,000 programas académicos de especialidad, maestría y doctorado en todo el país, así como un programa de becas para estudios de posgrado nacionales y en el extranjero, que a la fecha suma más de 98,000 apoyos para personas que realizan estudios de posgrado y a instancias de investigación. De manera paralela, se ha atendido el grave problema de la desigualdad al acceso a la educación superior para la población con la creación de la Universidad Rosario Castellanos, que primero la creamos en la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno y que ahora la estamos instalando ya la hemos instalado en 2 ciudades fuera de la Ciudad de México, y la presidenta desea que esta institución, la Universidad Rosario Castellanos, tenga por lo menos una unidad en cada estado de la República. Esto es importante señalarlo porque hay que señalar también el tremendo rezago educativo que tenemos en México y que es importante lo que estamos haciendo y esa colaboración que tendremos con todos los participantes en este coloquio. En México, pues por dar algunos datos, de cada 10 jóvenes entre 18 y 22 años de edad, solamente 3 tienen acceso a una licenciatura, de los cuales 2 están en una institución de educación pública, 1 en educación particular. Considerando todas las edades, la cobertura de licenciatura es de 43.8%. O sea, considerando solamente las edades de 18 a 22 años, la cobertura en México es del 30%. Decía, solamente 3 de cada 10 jóvenes están en una licenciatura. Lo quiero señalar por eso, por la importancia que tiene la política de la presidenta actual de ampliar la educación superior, porque decía, el rezago es alto. Si comparamos con otros estados también que están aquí representados, por ejemplo, Argentina reporta, considerando todas las edades, tengo que hacer esa diferencia porque las estadísticas son importantes. Cuando hablo de la población de 18 a 23 años, que se atiende el 23%, si consideramos a toda la población que está en licenciatura, en México tenemos el 43%, pero la preocupación tiene que ser sobre todo con estos jóvenes, con los que terminan el bachillerato a los 18 años más o menos y no tienen lugar en una universidad. Estamos enfocándonos particularmente en ese sector de la población. Decía, pero considerando todas las edades, tenemos el 43.8%, mientras que en Argentina reportan 107.1% y en Brasil el 60%. No sigo porque la diferencia es notable entre México y otros estados con un desarrollo similar. Por ejemplo, con respecto al posgrado, solo 3 de cada 100 personas en la población económicamente activa de México tienen estudios de posgrado. Solo 3 de cada 100. Asimismo, el número de investigadores por millón de habitantes en México es de 384 investigadores por cada millón de habitantes, mientras que en Argentina, que esto desgraciadamente va a cambiar, mientras que en Argentina actualmente es de 1.284 investigadores por millón de habitantes. Ya dije, desgraciadamente esto va a cambiar, se está afectando tremendamente. Pero el país que más tiene investigadores por número de habitantes es Corea, que tiene 9,000 investigadores por cada millón de habitantes. Es que sí creo que las estadísticas, que se tendrán que revisar también en esta reunión, son fundamentales. Entender en dónde estamos. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es nuestro rezago? ¿Cuáles no son nuestros avances? Menciono muy pocos datos porque no voy a tomarme demasiado tiempo, pero sí quiero señalarlo para esta reunión, que se analicen también estas condiciones que hay en estos países.
Estos datos muestran por sí mismos la envergadura de los desafíos que nos quedan por enfrentar, muchos de los cuales se encuentran, lo sabemos bien, ecos a nivel regional y exigen soluciones que no pueden alcanzarse sin discutir seriamente las condiciones de producción, desarrollo científico y tecnológico a nivel global, así como las limitaciones y posibilidades que encuentra en el terreno geopolítico. La conformación de nuestro espacio común de educación superior no puede sustraerse de la necesidad, que es también una responsabilidad compartida, de situarse en el contexto latinoamericano y dialogar activamente con el resto del mundo. Tenemos que fortalecer la educación superior, las capacidades e infraestructuras para la investigación científica, humanística, el desarrollo tecnológico y la innovación, para llevar a término, a través de la cooperación y la vinculación internacional, los nuevos retos que hemos emprendido para la atención de áreas estratégicas. Por ejemplo, en México estamos claros también de este rezago en el tema del desarrollo tecnológico. Lo señalo porque creo que esta reunión, este grupo de discusión, tiene que ver estos datos y tenemos que lograr colaboración también en estos temas del desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es fundamental. No solo es un problema de economía, que sabemos la economía actual en el mundo tiene como principal tema la tecnología. Y por supuesto, en particular, la tecnología en semiconductores, donde se han desarrollado muy pocos países. En México estamos iniciando ese cambio para lograr tener nuestras propias tecnologías. México, como muchos de los países de América Latina, y no todos los países de la Unión Europea tienen condiciones muy distintas, necesitamos hacer ese desarrollo en tecnologías y particularmente, decía, en semiconductores, no solo, pero es uno de los temas en los que estamos trabajando con la doctora Sheinbaum. Ella tiene varios proyectos prioritarios, entre otros de semiconductores. También estamos fabricando el primer auto eléctrico o línea, que le llamamos, y tenemos una serie de proyectos muy fuertes. Por supuesto, tenemos clarísimo la importancia de las humanidades, la importancia de la ciencia básica, pero quiero mencionar este tema en relación al desarrollo tecnológico. El rezago aquí es notable. México, decía, y otros países también, tenemos una dependencia enorme, sobre todo en este tema, semiconductores, de la parte más desarrollada. Los más desarrollados en este tema son China, Taiwán y Estados Unidos. Los demás dependemos sobre todo de ese desarrollo de estos países. Y tenemos que lograr, en esta alianza entre la Unión Europea y latinoamericana, tenemos que lograr avances en este y en otros terrenos. Pero quiero señalar este tema porque, decía, el mundo se mueve con semiconductores. Todos los aparatos electrónicos tienen un nivel de semiconductor. Y este conocimiento que viene de la física cuántica, que tiene 70 años de haberse descubierto la importancia de los semiconductores para la tecnología. De hecho, recibieron el premio Nobel 3 físicos cuánticos que descubrieron cómo se puede aprovechar los comportamientos de los electrones para la tecnología. Esto lo han aprovechado pocos países y, claro, hay temas geopolíticos que no son fáciles de remontar, pero es un tema que propongo, la tecnología, que se discuta como algo claro en la relación que estamos estableciendo en este grupo, en estos grupos. Y eso es, mi mensaje es sobre todo ese. Tenemos que discutir la educación superior. Yo ya señalé las características de nuestro país, reconociendo con humildad que tenemos que hacer muchísimo por los jóvenes y las jóvenes en México. Y no somos el único país que lo necesitamos, pero sí necesitamos de todos los demás para que nosotros podamos avanzar en ese terreno. Y lo mismo decía de la tecnología. Tenemos que tener grupos constituidos entre la Unión Europea y América Latina con temas concretos: educación superior, también el desarrollo de las humanidades, las ideologías que se están desarrollando actualmente en el mundo, no podemos perder de vista ello, y también, decía, las tecnologías que necesitamos para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar la movilidad. Necesitamos tecnologías, eso es indudable, y necesitamos tecnologías. Señalé solamente como un ejemplo que propongo se discuta en la reunión,
la tecnología de los semiconductores, que es un motor que mueve al mundo en la economía mundial. Muchísimas gracias, felicidades a todos y a todas, y yo creo que vamos a tener una reunión estupenda y que seguiremos trabajando juntos con la Unión Europea y con todos los países de Latinoamérica, que son nuestros países hermanos. Muchas gracias. Acto seguido, agradecemos la presencia del excelentísimo señor Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, y le acompañamos con nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Finalmente, escucharemos el mensaje y declaratoria inaugural a cargo de la doctora Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe, cuya presencia en esta ceremonia reafirma el compromiso del Estado mexicano con la cooperación académica, científica y diplomática entre ambas regiones. Adelante, por favor. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México. Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior. Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación del Gobierno de Colombia. Francisco André, que acaba de salir, embajador de la Unión Europea en México. Luis Armando González Plasencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Félix García Lausín, secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano. Subsecretaria María Teresa Mercado, subsecretaria para Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuerpo diplomático acreditado en México, distinguidos académicos, muy buenos días tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidos a esta Cancillería. Antes de comenzar, me permito transmitirles un saludo afectuoso del doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México, y desde luego de nuestra presidenta, una científica reconocida en todo el mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es un honor para mí dar inicio a esta tercera cumbre académica y del conocimiento CELAC Unión Europea, un espacio donde el diálogo entre regiones se eleva no solo como ejercicio diplomático, sino como una apuesta compartida por el porvenir de nuestras sociedades. Así, gobernar la ciencia exige mantener viva la tensión entre eficiencia y sentido, entre innovación y justicia social. Al mismo tiempo, el pensamiento crítico proveniente de Europa nos invita a rechazar la fractura de los saberes para asumir los desafíos de la interdependencia, la incertidumbre y la responsabilidad planetaria. Asumimos así un principio de responsabilidad que cobra especial relevancia, como ya se ha dicho aquí, ante tecnologías capaces de modificar la vida, los ecosistemas y la conciencia humana. Ambos continentes comparten entonces una interrogante de fondo: ¿para qué y para quiénes avanza la ciencia? ¿Qué tipo de humanidad se fomenta debido al desarrollo de la inteligencia artificial, la biotecnología, las energías de frontera o los nuevos sistemas virtuales de control social? En México, la reforma educativa de 2019 marcó un antes y un después para nuestra sociedad. Reconoció a la educación como un derecho social y le dio al Estado herramientas para asegurar una educación de calidad para todas y todos. Hoy, en un mundo que requiere favorecer un entorno de paz, México acoge con expectativa esta tercera cumbre. Así,
Bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestro país abraza nuevamente un legado humanista que hoy debe ser potenciado. Lo hacemos de la mano de aliados internacionales que también enaltecen el valor de la educación superior, la ciencia y la cultura por la vía de los hechos. Por primera vez en nuestra historia, elevamos la generación de conocimiento al más alto nivel institucional con la creación de una nueva secretaría Perdón, me falta una página. Con una nueva Secretaría, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y con enorme orgullo y afecto, saludo a su titular, la doctora Rosaura Ruiz, científica destacada y compañera de muchas batallas a lo largo de nuestra vida académica. Me entusiasma que una mujer de su talento se encuentre al frente de la política científica de nuestro país. Pienso también en el quehacer de las universidades que hoy están representadas en esta cumbre. Se trata de instituciones que juegan un papel clave para asegurar que la política pública sea efectiva y capaz, especialmente al momento de generar mayor equidad al servicio de nuestros pueblos. Señoras y señores, en América Latina y el Caribe, creemos que el conocimiento no puede desvincularse del bienestar social ni la ciencia de la democracia. Por eso esta cumbre es un espacio ideal para que latinoamericanos, caribeños y europeos podamos construir puentes entre la libertad de investigación y el imperativo ético de orientar sus frutos hacia la equidad social, la paz y la defensa de la vida en la tierra. Como dije hace un momento, la gobernanza del conocimiento académico y científico no puede limitarse a regulaciones técnicas. Antes bien, debe incluir la voz de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, de las mujeres en su diversidad, de las personas jóvenes y de todos aquellos grupos que han sido históricamente marginados. En suma, no solo necesitamos una ciencia abierta, sino una ciencia situada, no solo tecnología avanzada, sino una cultura del límite, de la solidaridad y de la corresponsabilidad intergeneracional. México reafirma su compromiso con esa visión. Estamos convencidos de que la cooperación académica entre la CELAC y la Unión Europea es una plataforma privilegiada para repensar juntos el futuro, no desde la competencia, sino desde la reciprocidad, no desde la lógica extractiva, sino desde una ética del cuidado. La tercera cumbre académica y del conocimiento CELAC-Unión Europea no es un mero foro técnico, es una apuesta por imaginar desde la filosofía, desde el pensamiento crítico y desde el diálogo intercultural, nuevas formas de orientar capacidades científicas al servicio de la dignidad humana. Por eso, nuestro país llevará las ideas propuestas y voluntades que aquí se han reunido a la próxima cumbre CELAC-Unión Europea, que será presidida por Colombia en noviembre de este año. Tenemos la convicción de que nuestras instituciones científicas y de educación superior son clave para el bienestar y el futuro de nuestros pueblos. Y a la luz de todo esto, siendo las 10:19 horas del jueves 10 de julio de 2025, declaro
formalmente inaugurados los trabajos de la tercera cumbre académica y del conocimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Unión Europea, CELAC. Que nuestras deliberaciones estén a la altura de los retos que compartimos. Muchas gracias y mucho éxito. Rogamos a los integrantes de nuestro presidium sean tan amables de permanecer en su lugar de pie para tomar la fotografía inaugural conmemorativa. Rogamos a continuación a nuestros miembros del Presidium sean tan amables de pasar a la primera fila para tomarse la fotografía oficial con todos los asistentes a esta importante ceremonia. Agradecemos a nuestro Presidium su presencia en nuestro evento y los despedimos con nuestro aplauso y agradecimiento.